El anime y manga que todos conocemos hoy en día no siempre fue así. Antes de las grandes producciones, antes de los grandes éxitos y las grandes historias, como todo en la vida tuvo un origen, un nacimiento, en una época donde nunca llegaron a imaginar el alcance que hoy en día tendría, pero que el día de hoy nosotros, los hermanos Masco, les contaremos cómo fue el nacimiento de uno de los medios audiovisuales y literarios más vistos y leídos de la historia. Es por eso que al día de hoy les presentamos y les damos la bienvenida a la historia del anime y manga. Capítulo 1. Nacimiento. Pero antes de contarles cuáles fueron los primeros mangas, permítanos presentarles al antecesor del manga. Las imágenes que están viendo en pantalla son llamadas por el nombre de Ukiyo-e, el cual se trata de un estilo de arte plasmado en madera originado en el periodo Edo, plasmado el día a día de la cultura japonesa, la crítica social y la política que transcurría en aquellos años, pero que evolucionaría al punto de tener 8 géneros diferentes, las cuales son los siguientes. Sumo-e mostraba escenas y retratos de los luchadores de sumo más conocidos. Kasho-ga se enfoca en el estampado de aves y flores. Fukuei-ga, volviéndose muy popular, ilustraba paisajes y lugares famosos de todo Japón. Yakusha-e se trataba de retratos de actores famosos del teatro kabuki. Bikin-ga, que parecido al anterior era un género de retratos, pero ahora plasmaba mujeres hermosas como cortesanas de alto rango y geishas de diferentes distritos. Yurei-su, arte que grababa fantasmas, demonios y criaturas del folclore japonés. Y siendo el último el conocido Chunga, el cual era... ¡Oh no, Takopi, eres tú! Todos estos géneros serían mostrados por grandes artistas de la época, tales como Utagawa Hiroshige, Kitagawa Utamaro, Utagawa Konoyoshi, Suzuki Hanaburo y el más importante para este video, llamado Katsushika Hokusai, el cual, aparte de crear piezas tan icónicas que hoy en día sigues viendo a pesar de los años, también sería el hombre que en 1814 crearía el término manga. Esto sucedería con su serie llamada Hokusai Manga, la cual se publicaría desde 1814 a 1878, en la que mostraba la vida diaria, animales y criaturas fantásticas con pequeños toques de humor. Sin embargo, a pesar de ser acuñado con el nombre de manga, aún estaba muy alejado de lo que es hoy en día, pero todo cambiaría gracias a la llegada de las influencias extranjeras, las cuales inspiraron a los japoneses de aquella época, creando así las primeras editoriales de manga, como la revista Shimbun Nipponchi, basada en la revista británica Punch, creando críticas sociales y siendo usadas como otro medio de prensa. Este sería aún más consolidado gracias a el artista Rakuten Kitazawa, consolidando aún más el formato de viñeta. Y si bien todo esto se escucha de maravilla, todo cambiaría con la Segunda Guerra Mundial. Ya que el manga por aquellas épocas era usado como prensa en este periodo de tiempo, el manga sería objeto de propagandas militares hasta el fin de la guerra. Era 1945, con los estragos, la tragedia y los cientos de cosas horribles que transcurrieron en este periodo, la humanidad y sobre todo Japón, traumatizados por los horrores de este suceso histórico, empezaba a necesitar un medio de entretenimiento que les ayudara a ignorar y sobre todo a olvidar poco a poco el sufrimiento que habían vivido. Es así que el manga jugaría un papel muy importante, dejando de lado las propagandas y la prensa. Es en este momento que empezarían a crecer los primeros cimientos de lo que sería el manga hoy en día. Es así que uno de los primeros trabajos a los que el público japonés tendría acceso sería el manga Machan no Nikichou, el cual saldría en 1946 en el periódico Chokokumin Shimbun. Esta sería una historia cómica en formato yonkoma, la cual nos muestra historias plasmadas en 4 paneles, los cuales narran las travesuras de un niño de preescolar y su amigo Tonchan, y cómo estos viven su vida después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de escucharse algo simple, contaría con 73 tiras cómicas, y ganaría bastante popularidad al punto de tener merchandising oficial. Sin embargo, no sería la única obra que alegraría las vidas de un Japón herido, ya que un año después dejaríamos de lado las tiras cómicas encontradas en el periódico para pasar a una editorial especializada en manga.
Esta editorial especializada en manga sería Ikue Shuppan, fundada en 1947 y conocida hoy en día por publicar la obra fundacional del manga moderno. Publicaría el manga llamado Shinta Karajima, o La Nueva Isla del Tesoro, la cual cuenta la historia de un niño llamado Pete, el cual encuentra un mapa sobre la isla del tesoro que su fallecido padre le había dejado, y que acompañado por el capitán de un barco y un perro callejero, se embarcarán en la búsqueda de aquella isla del tesoro. Estas dos historias marcarían el inicio del manga moderno, siendo esta última historia una que inspirará a otros grandes exponentes de la industria. Vendiendo cerca de 400.000 copias, sería una obra que junto a la anterior mencionada pasarían a la historia, gracias al hombre que las creó, un hombre que sería considerado como uno de los mejores mangakas de toda la historia, uno que trajo el nacimiento del manga moderno y que hoy en día es llamado por el nombre del dios del manga. Osamu Tezuka sería el mangaka que llevaría el título del dios del manga. Este nacería el 3 de noviembre de 1928 en la ciudad de Toyonaka, Osaka. Su familia estaba constituida por 5 integrantes, entre ellos la figura de su padre fue una muy importante en su niñez. Por un lado, su madre mantenía la costumbre de ir con Osamu al gran teatro Takarazuka. En este el teatro musical femenino contaba con obras románticas, las cuales tuvieron un gran peso en las obras posteriores del joven. Por otro lado, su padre fue el culpable de otra de sus grandes influencias, las cuales eran las películas de Walt Disney, lo cual hizo que un joven Osamu Tezuka tuviera una obsesión y deseo de crear algo similar, pero con un estilo japonés. Entre todas las producciones que consumía de Disney, la película Bambi de lejos fue su favorita, ya que llegó a visionarla más de 80 veces. Por lo que a la hora de juntar sus dos grandes aficiones, como lo era el teatro oriental por un lado y la animación occidental por otro, dieron origen a la creación de sus diseños de vestuario inspirados en el teatro y los tan característicos ojos grandes y brillantes inspirados en las películas de Disney que marcarían por completo la industria. Es así que desde niño, o para ser más exactos, en su segundo año de primaria, Tezuka empezaría a dibujar tantísimo que su madre tendría que borrar sus cuadernos para que así tuviera más hojas donde un joven Tezuka pudiera dibujar. Pero no sería lo único, ya que en esa etapa de su vida conocería los mangas del mangaka Nakataro Tamizawa y el autor Yusa Uno, el cual es considerado como el padre de la ciencia ficción. Sin embargo, los años pasaron y la guerra llegó, siendo un hecho definitorio en la vida y la mentalidad de Osamu Tezuka, ya que una vez finalizado este periodo tan catastrófico, el joven sería aceptado en la Universidad de Osaka, donde comenzaría a estudiar la carrera de medicina, en un esfuerzo para hacer del mundo un lugar mejor, un tema que sería recurrente en sus futuras obras, ya que vería en el manga una oportunidad única para concienciar a la gente que cuidara y valorara tanto a las personas como al mundo entero. Es por eso que mientras estudiaba, al mismo tiempo, empezaría a publicar sus primeros mangas, los cuales tendrían una difusión moderada a excepción de su manga Shinta Karajima, que como ya mencionamos tendría un muy buen recibimiento y sería considerada como su primer gran éxito. Al ver el éxito que tuvo esta obra, después de 6 años y una vez graduado, se uniría a un grupo de mangakas conocido como Tokyo Children Manga Association, conformado por diferentes mangakas como Baba Noburo, Otagiro, Furusawa Hideo, Fukui Eiichi, Shigeru y Negishi Komichi, haciendo que viajara a Tokio en búsqueda de una editorial donde publicar sus trabajos. Llegaría a la editorial Kobunsha, la cual para sorpresa de muchos lo rechazaría, sin siquiera imaginarse el futuro prometedor que era Tezuka. A pesar de esto, y después de estar tocando diferentes puertas, encontraría la primera editorial en aceptar la publicación de sus mangas, llamada Shinseikaku. Es en esa editorial donde conseguiría su primera serialización exitosa en la revista Manga Shonen, siendo el manga que publicaría, uno llamado Jungle Emperor Leo, o mejor conocida para este lado del mundo como Kimba el León Blanco. El cual si llevas un tiempo aquí sabrás que años después generaría una gran polémica gracias a la conocidísima película de El Rey León. Sería acusada del plagio debido a las diferentes similitudes que tenía con la obra de Tezuka. Sin embargo, esto es bait, debido a que la mayoría de las supuestas escenas plagiadas que servirían como evidencia serían sacadas de la película de Kimba, el León Blanco, del año 1997, la cual sería estrenada 3 años después de la del Rey León. Y ya que como es un tema algo extenso, en la descripción les dejamos link de un video el cual explica a mayor profundidad sobre este dato curioso, y que gracias a ese video pudimos saber de este interesante dato, por lo que vayan a verlo. Pero volviendo al tema de Kimba el León Blanco, gozaba de bastante popularidad, saliendo a forma de guiño en otras historias de Tezuka, ganando tanta popularidad que inclusive se convertiría en la mascota oficial del equipo de béisbol japonés Seibu Lions. A pesar de esto, esta no sería su obra más popular, ya que solo un año después llegaría el momento cumbre de su carrera, la historia que lo catapultaría al éxito y la fama que en algún momento poseyó, y que sigue teniendo, ya que sería el nacimiento del manga de Tetsuwan Atom, o mejor conocido como Astro Boy.
el cual volvió loco a todo Japón. Su llegada marcó un antes y un después en la vida de Tezuka, al igual que a toda una generación y sobre todo al anime y al manga. Tanto fue su éxito dentro del país nipón que no tardaría mucho para que traspasara la frontera, convirtiéndose en uno de los primeros contactos importantes de la cultura japonesa con el resto del mundo, ya que en Estados Unidos y Europa sería el primer manga que arrasó en cuestión de ventas y no era para menos. En Astro Boy se podría encontrar todas las influencias que había marcado su vida, desde la ciencia ficción, el arte tan característico por los ojos grandes, rasgos infantiles y, como no, el estilo de Disney que lo había acompañado desde su niñez. Pero a todo esto, ¿cuál es su historia? Pues bueno, Astro es un robot realizado por un doctor llamado Tenma, el cual a causa de la muerte de su hijo en un accidente automovilístico decide construir un robot con la apariencia y memorias de su hijo, haciendo que éste posea también los sentimientos humanos. Sin embargo, su creación no llena el vacío que siente, por lo que en un arrebato de ira y desconsuelo decide venderlo a un circo como un fenómeno de caseta. Pero para la suerte de Astro termina siendo rescatado por el Dr. Ochanomizu, el cual es sucesor del Dr. Tenma, siendo de esta manera que el protagonista empieza a vivir una vida normal hasta que descubren los múltiples poderes que éste posee, lo que hace que éste empiece a luchar contra el crimen e injusticias sociales, teniendo como moraleja el hecho de que los villanos no eran del todo malos y que más allá de sus acciones había un trasfondo, lo cual seguramente no es la gran cosa actualmente, ya que han habido multitud de medios que han abordado esta temática, pero no hay que olvidarnos que este manga salió en el año de 1952, una época en donde no era tan común estos temas, sumándole que con el paso del tiempo Tezuka fue introduciendo más madurez, pasando de aventuras con tono infantil a tintes de comedia, a la pérdida de trabajo a causa de los robots, las emociones y derechos de los androides, los grupos extremistas que reflejan el racismo, los prejuicios y la intolerancia y el abuso de poder. Esto hizo que esta obra sea considerada como una influencia para tantísimos autores que posteriormente harán homenajes, secuelas como el grandioso manga de Pluto de Naoki Urasawa. Sin embargo, a pesar de que Tezuka para este punto ya era reconocido como uno de los mangakas más importantes de la industria, este demostraría que aún tenía muchas cosas que contar. Uno de los datos más interesantes que pudimos encontrar fue que Tezuka contaba con un apodo desde su niñez y que lo seguiría teniendo hasta su etapa adulta, el cual era Gacha Gacha Tama, siendo su traducción más acertada cabeza desordenada, lo cual a este punto no debería de sorprendernos, ya que Osamu Tezuka, un año después del lanzamiento de Astro Boy, sería el causante y creador de una de las obras más influyentes de la historia, ya que publicaría La historia de la princesa caballero, el cual se convertiría en un manga muy importante, ya que está enfocado a un público muy diferente, y también por ser el primer manga perteneciente al famoso género shoujo. Aunque eso sí, era un shoujo muy diferente. La historia nos sitúa en un contexto europeo medieval, para ser más exactos en el reino de Cyberland, en el que nacería la princesa Zafiro, la cual al nacer tenía una particularidad más que curiosa, ya que nacía con dos corazones, debido a que en el cielo Dios se encontraba asignando géneros a los bebés que nacerían al día siguiente. Este asignaba los géneros dando un corazón azul para los niños y dando uno rojo para las niñas. Sin embargo, uno de los ángeles al ver a Zafiro le daría un corazón azul, sin darse cuenta que este ya poseía un corazón rojo. Es por esta razón que Dios le ordena acompañar a la bebé con el fin de extirpar su parte masculina, ya que en palabras del propio Dios, la criatura no sabrá si es un chico o una chica. Sin embargo, la cosa empeora, debido a que en el país donde nace, la ley sálica impide que una mujer gobierne. Es por esta razón que Zafiro se ve obligada a fingir ser un varón, con el propósito de heredar el trono. De lo contrario, el reino pasaría a pertenecer al hijo del malvado duque. Es así como Zafiro sería criada como príncipe y como princesa al mismo tiempo, haciendo que este, durante la mitad del día, tome el papel del príncipe y viceversa, y aunque sus padres se dirigen a ella con pronombres femeninos, Zafiro no muestra pertenecer con un género u otro. Es así que a medida que transcurre la historia, Zafiro se iría enfrentando a diferentes obstáculos y personajes, al igual que en diferentes ocasiones se plantea la pregunta de con cuál de los corazones debería quedarse. Sin embargo, y de lejos lo más destacable de la obra, sería cómo Tezuka tocaría en ese entonces temas que no eran para nada comunes, tales como los roles de género, la representación de un personaje femenino fuerte y capaz de todo, lo cual era muy raro en aquella época, pero que generaría una revolución tanto en el país nipón como en el resto del mundo, inspirando tiempo después a mangakas como Rumiko Takahashi y Ryoko Ikeda, creadores de obras como Ranma Medio y La Rosa de Versalles. Tezuka para este punto ya había conseguido mucho de lo que soñaba cuando era niño, dedicándose y viviendo de su pasión más grande. Sin embargo, y como bien dicen, no todo en la vida es trabajo,
ya que el buen Gacha Gachatama en el año de 1959 contraería matrimonio con Tezuka Etsuko, los cuales tendrían su primer hijo a los 2 años después de casarse, el cual llamarían Tezuka Makoto. No, esos Makotos no. Y varios años después tendrían 2 hijas más, a las que les pondrían el nombre de Tezuka Rumiko y Tezuka Chiko, que tiempo después le dedicarían un manga llamado Mako Rumi Anji, el cual se centra en el ajetreo y bullicio que la familia Tezuka tiene que vivir día a día, y en cómo Mako, Rumi y Chi crecen criados por una madre amorosa y ordenada, mientras que Tezuka demuestra ser algo desordenado, pero demostrando que tanto Osamu como su esposa Etsuko quieren a sus hijos, de los cuales podemos destacar a Makoto, el cual se convirtió en un director de anime y de cine en general, sacando varias películas y que actualmente se encuentra supervisando el manga de Pluto. Con todas estas obras, el reconocimiento y fama de nuestro Gacha Gachatama se disparó de inmediato, y así como pasa hoy en día, figuras dentro de su medio empezarían a ponerle sus ojos a este gran mangaka, siendo una de estas la conocidísima compañía Toei Animation. Estos se acercaron a Osamu con la propuesta de que adaptara un guión de la famosa historia del mono Son Goku, a lo cual nuestro buen Osamu aceptaría con la única condición de que este dirigiría la película, por lo que aparte de ser mangaka, ahora sería director. Es por eso que, con la confianza de haber dirigido esta película en 1961, Osamu fundaría su propio estudio de animación llamado Mushi Production, siendo este estudio en donde nacerían adaptaciones de manga como Astro Boy, Shin Takarajima, Los Tres Espaciales, Kimba el León Blanco, La Princesa Caballero, Dororo, Ashita no Yoe, entre otros. Recalcando como algunos de estos dejarían la animación a blanco y negro para pasar a tener animación a color. Sin embargo, en el año de 1964 sería fundada una de las primeras revistas especializadas en manga experimental o alternativo. Esta sería la revista Garo, fundada por Katsuichi Nagai y la ayuda de Sanpei Chirato. Crearon un proyecto en el que los autores podrían publicar su propio manga con total libertad creativa, con la única pauta de que la revista no pagaría por el manuscrito, como si lo hacen editoriales como Kodansha y Shueisha. A pesar de esto, la revista gozó de bastante éxito, gracias en parte a las diferentes obras, lo cual llamaría fuertemente a nuestro buen Osamu, por lo que sin pensarlo 2 veces fundaría su propia revista experimental, llamándola como Revista Com. Y aunque nuestro buen Osamu para este punto ya había creado su propio estudio de animación y su revista experimental, este seguiría demostrando que su pasión siempre ha sido el escribir y dibujar manga. Reinventándose y mejorando su estilo, Tezuka sacaría muchísimas obras alrededor de toda su vida. Algunos tendrían un éxito moderado, mientras que otras demostrarían el talento y la grandeza de este mangaka. Es por eso que, aunque nos gustaría contarles de qué trata cada una de sus creaciones, para este video nos gustaría centrarnos en 3 de sus obras, las cuales serían fundamentales para el anime y el manga en general, ya que en el año 1967 Tezuka sacaría el manga de Dororo. Dororo nos sitúa en la era Sengoku, la cual había traído una guerra civil y muchísimas otras situaciones políticas por las que transcurre Japón en esa época. Todas estas situaciones hacen que el manga nos muestre en sus primeras páginas cómo el ambicioso Daiko Kakemitsu entrega a su propio hijo a 48 demonios con el único fin de conquistar el país. Es por esta razón que su esposa al poco tiempo da a luz a un bebé al que le faltan 48 partes del cuerpo, y que para rematar su padre decide matarlo al ver su estado, y lo habría hecho de no ser por su madre, la cual decide salvarle la vida. Para esto la madre le pondría en una canasta, la cual arrojaría a un río cercano. Esto provoca que el doctor Yukai lo encuentre, y al ver el estado de la criatura decide crearlo como su hijo, otorgándole el nombre de Hyakimaru. Y no solo eso, ya que el doctor también le confecciona prótesis en las que instala katanas en los huecos de los brazos, para así enseñarle el camino de la espada, para que pueda defenderse en un mundo lleno de peligros, en donde nuestro protagonista tendrá que recorrer un camino enfrentando a múltiples yokai, los cuales lo acechan debido a su condición en un camino de venganza y revelaciones que tendrá que recorrer al lado de su buen amigo Dororo, un joven ladronzuelo huérfano que se unirá a su viaje. Esta sería una de sus primeras obras en las que introduciría tramas mucho más oscuras y siniestras, dignas de un seinen, algo que con el paso de los años se remarcaría muchísimo más en su estilo. Sin embargo, Dororo destaca tanto por su historia y sus diseños, recibiendo una adaptación al anime de parte de Mushi Production en el año de 1969 y recibiendo en el 2007 un live action, para poder tener una nueva adaptación de la mano de Studio Mappa, la cual revive la pasión que este manga había tenido por aquella época. La segunda obra de la que nos estamos centrando sería una más que curiosa, ya que en la historia de este manga reflejaba otro de los ámbitos que más había marcado la vida de Tezuka, ya que, como bien dijimos anteriormente, Osamu se graduaría de la carrera de medicina, y aunque no la estaba ejerciendo, este le serviría para una nueva historia, Black Jack,
Nos trasladaba a la misteriosa vida de un médico clandestino que llevaba el mismo nombre de la serie. Este era capaz de obrar auténticos milagros médicos con un dominio del bisturí que va más allá de lo virtuoso, pero por otro lado es un personaje del que se desconoce su procedencia y que pide grandes sumas de dinero a cambio de ejercer su trabajo de manera ilegal. Y aunque este trabaje la mayor parte del tiempo para personas de dudosa moral, Black Jack siempre encuentra la manera de ejercer su trabajo lo más justo posible. A pesar de esto, las historias contadas en cada capítulo en su mayoría terminan teniendo un final un tanto agridulce, debido a las cuestiones morales que este mismo trata, ya que si bien el manga muestra personajes tanto malos como buenos, Tezuka deja muy en claro que Black Jack siempre se encontrará en medio de los dos, en pocas palabras teniendo una actitud amoral ante las cosas, pero que a medida que va avanzando el manga, el pasado y la vida de este doctor clandestino se va mostrando, siendo esta una obra en la que Tezuka reflejaba mucho de sí, convirtiéndose en una de sus obras más personales, y que a pesar de lo oscura que pueda llegar a ser, se convirtió en su obra más exitosa. En cuanto a ventas, inclusive estando entre los primeros puestos de los mangas más vendidos de la historia, actualmente superando las ventas de manga como Doraemon y Slam Dunk. Pero a pesar de todo lo que acabamos de decir, aún faltaría una obra más, la cual, a pesar de no ser la más conocida ni ser la más exitosa, el dios del manga la consideraría como su obra magna. Pero para esto viajemos al pasado y retrocedamos a la década de los 50. Tezuka acababa de sacar a la princesa Caballero, y al ver su éxito y la aceptación que ésta había tenido, dentro de la cabeza de Tezuka nacería la idea de abarcar temáticas como el papel de las mujeres en la vida diaria, la corrupción política, los riesgos de las armas químicas y atómicas, el racismo, la homosexualidad y muchos otros temas, naciendo así el deseo de crear aquella obra que no solo hablase de todo esto, sino que también se convirtiera en la historia de su vida, la cual destacaría por tener una de las publicaciones más curiosas y extrañas dentro de las obras del propio Tezuka. La historia de la que estamos hablando llevaría el nombre de Hi no Tori, o por su traducción, Fénix. Esa historia salió un año después de la finalización de Kimba el León Blanco, ni un año después de la primera publicación de La Princesa Caballero, la cual nos situaba en un Japón antiguo en donde vivía un niño llamado Nagisa, el cual busca desesperadamente la mágica sangre del Fénix con el fin de salvarle la vida a su padre enfermo, ya que supuestamente la sangre posee de capacidades curativas capaces de otorgar la inmortalidad a quien la bebiese. Y si bien la historia suena muy interesante, esta no tendría el éxito suficiente, por lo que sería cancelada con solo 8 capítulos publicados, provocando que Tezuka la abandonara definitivamente, o eso es lo que todos creerían, ya que en la cabeza de Osamu la idea permanecería, la cual le permitiría desarrollar cada vez más la idea, o mejor dicho, la historia, que tocaría profundamente el tema de la vida y la muerte. Pero no sería hasta el año de 1956 en el que Osamu sacaría 3 historias, las cuales nos sitúan en 3 pueblos diferentes, siendo estos Egipto, Grecia y Roma, en las que la figura del ave fénix se haría presente una vez más, pero no sería suficiente, ya que en el año de 1967 sería donde saldría la versión definitiva de Fénix. Dicen que la tercera es la vencida, así que me conjuré para esta vez dibujar la serie hasta su conclusión y hacer de ella una de las obras de mi vida. Para esta nueva versión sería publicada de 1967 a 1971, en donde saldrían las primeras 7 sagas llamadas Los Árboles de la Tierra, El Futuro, La Era Yamato, El Espacio, El Pájaro de Fuego y El Manto Celestial, mientras que en 1975 sacaría 3 sagas, las cuales serían Nostalgia, Caos y Vida, para terminar con lo que sería la última saga publicada llamada Sol, en el año de 1986. Pero a todo esto, ¿de qué va la historia? La historia de Hi no Tori no es fácil de relatar. La razón es debido a que este manga relata múltiples historias. Sin embargo, estas mismas tendrían algo en común, y esto sería el propio Fénix, la cual, como todos sabrán, se convirtió en leyenda gracias a su particularidad de ser inmortal, siendo capaz de renacer de las cenizas que deja al, por así decirlo, morir. Y la versión de Tezuka no se diferencia de estas leyendas, aunque eso sí, el Fénix de esa historia toma un papel de ser mitológico, poseyendo una fuerza y guiando a la humanidad por el buen camino, describiéndose a sí mismo con esta frase: soy la vida misma, y la vida es eterna, como el mismísimo Astro Rey.
Sin embargo, y a pesar de los intentos del ave por llevar a la humanidad por el mejor camino, este seinen nos muestra a través de sus historias, las cuales transcurren en el pasado y el futuro, cómo diferentes protagonistas pasan por sucesos y trasfondos en los que nos muestra cómo el ave fénix es objeto del deseo por obtener la inmortalidad al momento de beber su sangre, y en cómo todos elaboran diferentes y muy diversos planes con tal de obtener lo que desean, aunque eso signifique cometer actos despreciables, con los que Tezuka reflexiona en cómo el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por sobrevivir. Y aunque darle caza sea muy complicada, la historia nos deja en claro dos cosas. La primera es que el propio Fénix elige a la persona, y la segunda es que aquel que beba descubre que la inmortalidad es una maldición. Estos elementos son los que hacen que Hinotori sea una serie única en su tipo, ya sea por su forma de tratar el concepto tanto de la vida como de la muerte, y por su manera de mostrar las actitudes de la raza humana, que entendemos por qué para Tezuka se convertiría en una obra tan importante. Sin embargo, aún después de haber sacado las 7 primeras sagas, pasaría un problema más, y este sería que en la revista Com, la que había fundado y en donde se estaba serializando esta historia, dejaría de existir, debido al poco éxito que tuvo comparada a la revista Garo. Esto provocaría que los 3 próximos volúmenes se publicaran en otra revista, para después publicar un tomo más en el año de 1986, y aunque Tezuka tenía la intención de continuar con esta historia, pasaría un último suceso que dejaría este manga inacabado, ya que lamentablemente el 9 de febrero de 1989 Osamu Tezuka falleció debido a un cáncer estomacal, y si bien ese no había sido su última obra, ya que esta sería el manga de Gringo, es irónico cómo no pudo terminar de contar la historia que mostró en cada tomo el conflicto que tiene el ser humano con la muerte. Tras su muerte, se postuló su posible candidatura al Premio Nobel de Literatura, y aunque este terminaría siendo desestimado, aún quedaría la aclamación y el reconocimiento por todas sus obras, que, como dato curioso y según lo que encontramos, nuestro buen Gacha Gacha Tama sacaría 700 obras diferentes, mangas que inspiraron e influenciaron a muchísimos mangakas como Kon Nagai, Shotaro Ishinomori, Naoki Urasawa o el mismísimo Akira Toriyama, los cuales continuaron expandiendo el manga hasta otros lugares, provocando que hoy en día miles de fanáticos, artistas, youtubers y demás personas como nosotros disfruten de este medio. Inclusive en el año de 1997 se creó en Japón el Premio Cultural Osamu Tezuka, un premio que en el año 2020 cumpliría su 100º aniversario, en donde artistas de todo el mundo participaron y que sorprendentemente ganaría el mangaka Comic, un talentoso artista chileno el cual se llevó el primer lugar, y que, como bien saben, esto sería algo impensable en la época de Osamu, pero que ahora es totalmente normal. Conocer cientos de artistas, cientos de personas y cientos de gente que, como nosotros, hoy en día disfrutan del legado que Osamu Tezuka y otros muchos grandes exponentes siguen y seguirán teniendo durante mucho tiempo, y que al igual que el ave fénix se inmortalizó como una leyenda, la leyenda del nacimiento del anime y el manga y de Osamu Tezuka, considerado el dios del manga. Sin embargo, la historia del anime y manga no se acaba aquí, ya que en un futuro no muy lejano seguiremos contando en diferentes capítulos qué más pasó con esta larga historia del anime y manga. Y cómo este medio tendría su época dorada, una época dorada que marcaría un antes y un después. Así que si este video fue de su agrado, los invitamos a que se suscriban, nos regalen un like y un comentario, y sin más, nos vemos en un futuro no muy lejano.